No se estará cargando, a ver. Sí, y a mí, ahí está, ahí inicié la grabación. Acomódate tranqui. A ver ahora. Dale. Ah, y ahora no puedo Bueno, segundo compartir. encuentro. No sé por qué. Bueno, tranqui, tranqui. A ver, alguno de los permisos debe ser. A ver, ahora. Ahí se está compartiendo, Miru. ¿Sí? ¿Se está cargando? Se está cargando, ahí lo vemos. A ver si lo pongo más grande. ¿Ahí está mejor? Sí, perfecto. Bien, Yo lo veo bien. No sé, bien. mis compañeros. Bueno, los que estuvieron leyendo el texto que le enviamos, habla sobre las ramas de filosofía y sobre, en particular, qué problemas trata cada rama o área de la filosofía. Yo quería comentarles que esta división de ramas se ve en todos lados y también en la carrera de filosofía acá en Rosario. Y pueden ver este cuadro que está dividido en 4 áreas o ramas. Una es la rama política, en lo cual hay materias como problemática política, que sería, también podría ser de otro nombre, como filosofía política, pensamiento latinoamericano, que también se podría llamar filosofía latinoamericana, el área de lógica, que comprende lógica, epistemología general, epistemología de las ciencias naturales, epistemología de las ciencias sociales, las específicas, teoría de la lectura, que también podría ser filosofía del lenguaje, nociología, o teoría del conocimiento, ética y estética. Y después están las materias que son las historias, historia de la filosofía antigua, historia de la filosofía medieval y del Renacimiento, historia moderna, filosofía moderna, perdón, y filosofía contemporánea. Por ahí vamos bien, se ve todo bien claro. Sí. Bien. Entonces ahora, con los nuevos que están presentes y con los que hicieron el curso el año pasado, yo intenté catalogar con las ramas de filosofía qué vimos en adultos mayores en cuanto a ramas y qué problemas. Y la actividad que, que va a ser en conjunto es rellenar estos campos. De metafísica, que es la metafísica, es la rama de la filosofía en la cual va a tener el problema central, que es la pregunta por el ser, por ejemplo, de una manera general. Una de las preguntas metafísicas que se puede hacer es ¿qué entidades pueblan el mundo? Están escribiendo por chat y no estoy leyendo, perdón, no sé qué pasa. Ah, no, era una notificación. Bueno, entonces les pregunto a los que estuvieron presentes el año pasado, ¿qué otra pregunta metafísica tratamos a lo largo del curso o qué tema metafísico vimos? Como también para comentarles a aquellos que no estuvieron y hagamos un repaso. Ahora con clasificaciones. Bueno, o no estuvo, no, nadie estuvo el año Parece pasado. que no. Vamos, Sí, hay que animarse porque... Nos agarró la o pandemia algún por tema eso. o algo que les Nos diga, agarró la pandemia. bueno, esto es más metafísico. Claro, ¿con qué asociamos siempre la metafísica? Que como vimos también en el transcurso del año anterior, habíamos visto que es una categoría que se da posterior y los filósofos antiguos hablaban de filosofía primera, bueno, después aparece esta categoría para englobar un área de la filosofía, tal como Miru lo estaba comentando, un área de la filosofía cuya pregunta más general es la pregunta por el ser, ¿no? Y como Bien. Miru Acá ahí...
Perdón. Acá Sí. Fernando escribió... Ah, perdón, ibas a decir lo mismo que yo. No. Una pregunta puede ser, ¿cuál es el principio de todo? Bien. Es una pregunta muy asociada también que vimos a los presocráticos, ¿no? Esa pregunta por el origen del mundo, de las cosas, del cosmos. Entonces, acá en metafísica, pregunta por el origen. Uh-huh. Oh, origen. Un autor también puede ser. ¿Qué autor les parece de los que vimos metafísico? Para ponerlo, también puede ser. Parménides. Muy bien. Sí, Bueno. tal vez sea... esto no lo voy a decir porque después me arrepiento, así que no voy a decir. No, para muchas de las historias de la filosofía, Parménides inaugura ahí un poco esta problemática. La del ser. Bien, Heráclito. Claro, Parménides y Heráclito, ¿cuál es? Si el ser es inmutable o no. Uh-huh. Como, por ejemplo, para Heráclito, se lo suele identificar con su frase de que el río no fluye dos veces de la misma manera. No me acuerdo la frase textual, pero o el río no es siempre el mismo. En cambio, para Parménides, el ser es y no se modifica en ningún momento. Uh-huh. O también podría ser, no te podés bañar dos veces en la misma agua. No claro, sé si me escuchás. sí, es Está más o menos eso. así. Sí, no me puedo acordar ahora textual de la frase. Bien, acá Ana, sí. No, ahí te iba a señalar que en el chat Ana había comentado. ¿Cuál es el sentido de la persona humana? Esta pregunta, ¿en qué categoría iría? Porque metafísica no es. Y es una categoría que no la tuve en cuenta para hacer, así que ahora creo otra. Bueno, bien. Es interesante la pregunta de Ana, pero claro, ya ahí no hay una dimensión tan general, porque siempre que hablamos del ser, ¿no? Esto que también siglos después va a problematizar Heidegger, ¿no? Siempre que hablamos del ser, es como un ente mucho más general, si se quiere. Y Ana hizo una pregunta más puntual sobre un tipo, ¿sí?, específico de ente, o haciendo referencia al ser de un ente que sería humano. Entonces ahí cuando siempre que nos acercamos a cuestiones sobre la naturaleza humana, abrimos otra área de la filosofía, que es justamente la antropología filosófica. Y ahí, Miru, perdón, que no sabía si la ibas a dejar como incógnita o la ibas a completar directamente. No, completé la pregunta y casi pongo el título antes, pero bueno, ya. Antropología. Ya lo dije. Uy. Exactamente. Bien, acá Andrea pregunta sobre la existencia. Hace una pregunta en torno a la existencia que se la leo. Dice sobre la existencia. Andrea, si querés precisarla mejor. Sí, porque ahí sí que existencia de qué. Claro, exactamente. Podría ser también una pregunta metafísica, pero habría que... Claro, una distinción entre existencia y ser, por ejemplo. Podemos poner eso en metafísica. Uh-huh. Bien, Ana dice del hombre y el universo. Distinción entre ser y existencia. Del hombre y del universo. Bueno, ahí también. La existencia del universo también podría entrar en metafísica, en antropología filosófica y en otra más, si es por la existencia del universo.
que podría ir en esta categoría de filosofía de la ciencia, que hay concepciones del mundo, y también se puede hablar de la existencia, lo vamos a poner entre comillas, del universo. ¿Alguien más? Hoy están mansitos. Ya van a empezar a ir entrando en clima, después no van a poder parar de preguntarse. No. Bueno, a ver, sobre nociología, que sería teoría del conocimiento. Que ahí puse la pregunta. ¿Cuál es el acceso y el alcance de nuestro conocimiento? El año pasado habíamos visto particularmente dos posturas de cómo accedemos a ese conocimiento, o a partir de qué. No sé si se acuerdan. Miru, acá Eleonora sí. te preguntó y nos pregunta, ¿podemos conocer la verdad? Como una pregunta para... Bueno, para nociología. Para nociología. Razón y experiencia, claro. Entonces ahí, dependiendo de qué, podemos poner como corrientes empirismo y racionalismo. Claro, como intento de respuesta a esa pregunta sobre el alcance y los límites de nuestro conocimiento, tendríamos, como vos bien señalabas, dos posturas ahí que intentan de responder o abordar la pregunta desde distintos lugares, a través de distintas categorías conceptuales y demás, esa gran pregunta por el alcance y los límites del conocimiento. Bueno, acá Eleonora está full con la nociología. ¿Cuáles son las herramientas para conocer? Me desperté. El lenguaje, el razonamiento. Bien, bien, me gusta. Vamos a poner. Es que me resulta difícil en realidad encuadrar, por ejemplo, ya que estamos en los temas metafísicos. Para mí metafísica es como abarca todo, hacia la filosofía. Entonces me cuesta encuadrar dentro de la metafísica algo específico. Me parece que es como todo, ¿no? Sí, hay un poco de eso también. En vez de nociología ya me doy cuenta más específicamente de qué se trata. Sí, por ejemplo, podríamos agregar cuestiones asociadas al alma, ¿no? Si el alma es mortal o inmortal, qué características tiene, qué es la realidad. Esas son preguntas así más asociadas a la metafísica. Sí, el tiempo, ¿te acuerdas cuando trabajamos con Miru, el tratado de San Agustín, sobre la pregunta sobre el tiempo? Esa también es una cuestión metafísica. Que después hay una relación ahí interesante que en la medida que avancemos, está bueno para que pensemos, ¿no? Esa pregunta por el tiempo que puede aparecer en un científico y también aparece en un filósofo. Entonces es interesante marcar también los alcances y los límites de las disciplinas, ¿no? Hasta dónde hay filosofía, dónde hay ciencia, dónde empieza uno y dónde termina. Que son las discusiones que, bueno, que filosofía se dan. Bueno, acá hay otras. Kant, cuando habla del sujeto, de un sujeto libre, bueno, ahí también se ven como mezclados. Eso puede ser antropología filosófica, pero también puede ser otra que es ética. Entonces, y bueno, también Kant entraría en la parte nociológica cuando vimos... A ver, y ahí hago una pregunta de parcial.
que estuviéramos en Sí. un parcial. ¿Por qué acá aparece, como Miru marcaba, ¿no?, una pregunta que pueda atravesar estas áreas? ¿Por qué? ¿Qué es lo que vincula la psicología, la ética y la nociología en este caso? ¿No? ¿Qué es lo que aparece como ordenador de la libertad, de la racionalidad? Capaz es muy difícil lo que estoy pensando. Digamos, acá lo que aparece como presupuesto es la subjetividad humana, ¿no? Entonces por eso aparece esa relación. Así que cuando nosotros pensamos en la teoría del conocimiento o la guía, de algún modo, en los antiguos, esta relación no es posible establecer, ¿no? Porque no hay un sujeto que es el punto de partida del conocimiento humano, de la libertad. En cambio, Kant, como representante de la modernidad, permite hacer ese vínculo en estas tres dimensiones, ¿no? Porque lo que aparece como fundamento es la subjetividad humana. Acá Roberto puso la noción del yo. Esa también, ¿dónde va la noción del yo? Bien. A mí, lo primero sería nociología, así, el primer impacto de tratar la noción del yo, pero como sujeto pensante. Pero la noción del yo también podría ser de antropología, filosófica. Y en ontología, ¿o no? ¿no? Bueno, no sé. Me confundo. Ontología y metafísica acá lo podemos dar como sinónimo. ¿Ontología y metafísica? ¿No, Miru? ¿O las separaste? Sí. ¿No? No. Como sinónimo. Ontología es como un término más moderno que se utiliza para hablar de metafísica. Y por ejemplo, ¿qué ¿no siempre hace referencia al individuo? Es una pregunta más ontológica. Pero es una cuestión de etiqueta, no pasa nada. Yo siempre interpretaba la ontología como siempre referida al individuo, al ser, pero nunca general. ¿Lo aplicás a cualquier universo, digamos? Sí, en términos generales sí, para estas cosas sí. Porque acá estamos poniendo, en general, aparte la ontología es general, no solamente del ser humano. Sí, la categoría de metafísica es una categoría asociada a este señor de Rodas, que ahora no recuerdo el nombre, y como dice Miru, el concepto de ontología anterior, más contemporáneo, pero digo, en términos generales podemos utilizarlo como sinónimo. Siempre haciendo referencia, como vos decías, a esa condición general del ser en todas sus instancias. Bueno, esa es la realidad. Esa es la realidad, exactamente. No. Después de historia de la filosofía, habíamos visto algunos problemas de periodización o también de cómo entender a la historia. ¿Recuerdan de algo de eso? Y lo fuimos tirando como algo secundario a lo largo del año. Y ahí entraría cuando tratamos las heridas narcisistas, esas transformaciones que van dando a través de la historia. Claro, eso son transformaciones, son rupturas, hay continuidad, vamos a poner así. Si la historia se puede medir en términos de continuidad o de discontinuidad, por ejemplo, ¿no? Hay toda una tendencia positivista a pensar en términos de continuidad, y después hay otras historias o otras concepciones que piensan la historia, mejor dicho, en términos de ruptura, de corte, de discontinuidad. Con Miru, por ejemplo, vimos la historia que hace Kuhn en torno a la historia de la ciencia, que es una historia discontinuista, ¿no? Los paradigmas, digamos, cada paradigma supone una revolución científica y un cambio
una transformación en esa Sí. manera de pensar, actuar y proceder que tiene una comunidad científica. También cuando hablábamos del tema de la tesis, ¿cómo era? La antítesis y la síntesis, también, que se iban dando como procesos y periodos sucesivos. No me acuerdo el autor. Claro, la dialéctica. La dialéctica. Exactamente, asociada al materialismo histórico, también es una forma de pensar el desarrollo, el devenir histórico, que en ese caso se da en términos de oposición. ¿Sí? Ahí está, eso. De oposición. Sí, también se acuerdan que problematizamos, por ejemplo, con el texto de Agamben, la idea de lo contemporáneo, ¿no? De qué y de quién somos contemporáneos. Ahí en ese texto también aparecían algunos problemas. Bien, ahí yo había puesto contemporánea, ¿qué es lo contemporáneo? Como una pregunta. Esa pregunta también está buena porque siempre la pregunta por el qué hace referencia, ¿no? Como que uno quisiera definir esa especie de esencia, ¿no? Como esa idea que hay en torno a, en este caso, a lo contemporáneo, ¿no? Cuando uno dice qué es cosa, ¿no? Intenta como de cuestionarse y de responder a ese concepto, a esa categoría, ¿no? Cuando dice qué es el amor, qué es la belleza. Así que es una pregunta muy general, pero que está buena. Claro. Bueno, ¿qué es la belleza? Eso entraría en estética. En estética. Bueno, no. Este año es un área porque no la dimos. Ignoramos. Exactamente, no la es un área que ignoramos. Pero que para aquellos que tengan curiosidad por el arte y demás, bueno, la estética es toda una gran disciplina filosófica que se pregunta, cuya pregunta general es la pregunta por lo bello, si es posible un criterio del gusto, por ejemplo, como aparece en el caso de Hume, en el texto que tiene sobre el gusto. Claro, qué es el gusto, qué es lo sublime, la noción de genio creativo. Exactamente. Bueno, el análisis del arte como fenómeno, ¿no? Todo lo que son las producciones de los frankfurtianos en torno al arte. Bueno, todas estas preguntas están buenas, después igual les podemos enviar el material, pero que sirvan como ordenadoras también para la construcción de este trabajo, ¿no? Porque no nos tenemos que olvidar el objetivo del curso, que es poder producir un escrito filosófico. Entonces, todos estos elementos tienen que ir dando herramientas para poder pensar un área de la filosofía, con sus preguntas, con sus intentos de respuestas, con sus autores, como para ir poniéndonos cada vez más selectos, específicos. Un poco este es el ejercicio para clasificar y todo y a todo. Bueno, no sé si alguien más quiere agregar alguna rama o del texto que haya leído o de lo visto el año pasado o algún problema, algo. La ética la habías agregado. Sí, la ética ya está. La ética ya estaba, perdón. Sí, ética está, sí. La puse ética, sí, autonomía, sí, libertad. Autonomía y libertad pusiste. Sí. Bien, ahí podríamos agregar qué es el bien, claro. el mal. Eso. Y, a ver, otras preguntas. ¿Qué es el deber? Puede ser. Es una pregunta ética. ¿En qué consiste la felicidad? También. Y algo también sobre los valores. ¿Cuáles serían los valores?
acá Ariel agrega lo justo, ¿sí? ¿Qué es lo justo? Bien, ahora la pongo. Por ejemplo, esta pregunta, ¿no? Como la pregunta por lo justo, por la justicia, es una pregunta que atraviesa toda la historia de la filosofía. Nosotros podemos encontrar un pensador antiguo que intenta dar respuesta a esta categoría, por ejemplo, pensando en Platón. Después podemos encontrar en un moderno y también incluso las reflexiones contemporáneas, la reflexión sobre la justicia. Sí. Entonces también ahí podemos preguntarnos, ¿no? Si estos problemas, estas preguntas filosóficas terminan o no, digamos, si son justas o no, ¿no? Claro. ¿Merecen o no? Porque parecería que hay ciertas preguntas. Sí, Flor, estabas hablando. No. Pensé que iba. No hay problema. Bueno, parecería que hay. Sí. Dale. No te quiero pisar, no, pero que hay preguntas que a lo mejor parece que son de época y otras como más transversales a toda la historia de la filosofía. Como que algunas se siguen haciendo con distintas respuestas y otras algunas preocupaciones como más de época. Claro, por ejemplo, yo me acuerdo, nosotros en la carrera tenemos una materia, bueno, en el primer año, que es Historia de la Filosofía Antigua, que es una materia que nos marca bastante a lo largo de la carrera, porque, bueno, es una materia no solo que es anual, sino que al mismo tiempo tiene como trabajo para aprobar la materia, un trabajo que tiene ciertas características y ciertas pretensiones que para un estudiante que recién inicia la carrera, bueno, es casi, no sé si un proyecto de tesis, un preámbulo, pero es un trabajo que incluso, no sé, Miru, a vos cómo te fue con el trabajo antiguo, pero yo lo rendí mucho tiempo después de haber cursado la materia, no es que lo pude concretar inmediatamente. Y me acuerdo de haber dicho, bueno, yo quiero trabajar el problema del conocimiento en este diálogo platónico, y el docente me dijo, no te va a alcanzar la vida para resolver todos los problemas. Yo pensé que eso ya era circunscribirme a un ámbito y recortar un tema, y bueno, y todo esto lleva mucho trabajo de lectura, de revisión de fuentes, de bibliografía, no solo fuentes tal cual, sino también de mucha bibliografía complementaria. Entonces, lo que por ahí parece un problema o algo que se puede resolver, en general para la filosofía todo esto genera muchas complicaciones que no se resuelven de una, ¿no? Por lo general son cuestiones que a veces hasta quedan abiertas, aunque a nosotros nos cueste convivir con lo abierto. Y con esa pregunta que bueno, que no tiene una respuesta última. Ahí Alejandra levantó la mano y Hugo también. No sé, bueno, si Hugo... No, vos estabas primera, así que te corresponde. Bueno, relacionando un poquito, bueno, escuchando todo lo que ustedes mencionan, o sea, los cambios de concepto respecto de los términos o de las inquietudes a través de las épocas, y lo que dice Flor, y bueno, ambas, de que nunca se termina esto de los planteos, que siempre surge otros enfoques respecto de lo mismo. Incluso en el texto, bueno, que no lo leí todo, pero bueno, en el principio que me detuve, digamos, esto del sentido de la vida, que es como con el paradigma, o sea, lo fundamental es tirar filosofía, bueno, vamos a buscarle el sentido a la vida, ¿viste? Medio que es inevitable enseguida hacer la relación como digamos, la inquietud estrella, vamos a decirlo así, ¿no? Cómo fue cambiando a través de, bueno, como menciona el texto, a través de los tiempos, porque el caso del medioevo con lo religioso, después en el Renacimiento con los placeres, digamos, toda la otra parte que no coincidía exactamente con el medioevo, y después con las ideologías buscándose a las distintas. Y eso sigue, por eso hablábamos, yo mencioné lo vital de la filosofía la otra vez, porque de verdad esto está flotando todo el tiempo, esto del sentido.
en mayor o menor, no sé, de acuerdo a los individuos, de acuerdo a los grupos, pero siempre está eso dando vueltas. Fíjate que hasta es bastante fácil, si uno lo piensa así, en el caso del medioevo y la religión, bueno, listo, todo se lo ponemos ahí, todo lo ponemos ahí. En la religión, ya está, Dios te resuelve esto, te resuelve lo otro, y después vienen todos esos planteos inevitables de decir, no, o yo, no, esto no, tiene que ser otra cosa, y no se termina nunca, o sea, siempre hay algo más para cuestionarse en esto del sentido. Pongo lo del sentido como ejemplo, ¿no? De acuerdo a todos los que ustedes... Ahora, ¿dónde lo encuadramos al sentido de la vida? ¿En qué? Porque me parece que forma parte de un poco de todo acá de lo que planteamos, de la antropología, de la ética, de la metafísica. Creo que salpica un poco, o yo estoy equivocada, todos esos costados. Le pregunto a las docentes que son digamos, las que más cercanas están de dar una respuesta. El sentido de la vida, ¿dónde lo ponemos? Y el sentido de la vida depende, depende qué pregunta te hagas más específica sobre el sentido de la vida. Porque qué es la vida podría ser incluso hasta una pregunta de metafísica, o el sentido de la vida para el hombre, entonces ahí ya sería más antropología filosófica. ¿Qué valor tiene la vida? Sería una pregunta más ética, y ahí entrarían las cuestiones de qué hacer con ese accionar moral en cuanto a la vida. ¿Vale el asesinato? ¿Vale la condena a muerte, por ejemplo? La eutanasia, ¿no? La eutanasia también. Bioética. Ahí Luis agrega la pregunta, ¿qué es la vida? Una pregunta. Ahí sería como un origen, y después sí, bueno, ¿qué es lo que justifica la existencia? O sea, cómo cada individuo, y no terminamos más, porque es verdad, es como ir sacando cosas de adentro de la galera, ¿viste? No, maravilloso, maravilloso. Sí, es fascinante. Bueno, si les parece bien, a colación del problema que nos presentaba Alejandra, que es decir, bueno, ¿qué hacemos con estas ramas que cuando leemos que cada rama tiene sus características en particular, está todo genial, pero cuando empezamos a hacer preguntas y vemos las posibles respuestas, tenemos como esta mezcolanza o esta red de ramas que a veces es muy difícil distinguirlas. Y yo tomé el caso de ejemplo de Aristóteles. De todas las obras, pueden ver ahí la diapositiva o... Sí, se sigue viendo, ¿no? Sí, ahí está Aristóteles firme con... Sí, todo bien. Cara de piedra, digamos. Sí, está un poco duro, pobre. Bueno, Aristóteles tiene una vasta obra que están casi todas las ramas que conocemos de filosofía. Aristóteles algo dijo acerca de ella. Y la división canónica que se hace del corpus aristotélico, de las obras de Aristóteles, más o menos coincide con esta división de ramas de filosofía que vimos. Y acá se puede leer bien esto. Metafísica, que está la obra metafísica, de retórica y poética, las obras de poética, arte y retórica. Ética y política, tenemos las obras como política, ética nicomaquea, ética Eudemo, de lógica, que son todos los tratados de lógica que acá los tengo. Perdón, Miru, perdón que te interrumpa, pero no se están viendo, por lo menos yo no veo la diapositiva. Quedó en Aristóteles. ¿No se ve la diapositiva? No, quedó en Aristóteles. Perdón, estaba haciendo... Ahí va. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, de metafísica, retórica y poética, ética y política. Esas son algunas de las obras de Aristóteles que tenemos. De lógica, que acá les quería mostrar. Lógica es este ladrillo, los tratados de lógica, que son muy bonitos, aunque a muchos no les guste la rama de lógica. Después, bueno, la metafísica es más chiquita. La metafísica es un libro base de Aristóteles, pero en metafísica después vamos a encontrar relaciones con
con la lógica, con este que es la ética. Tengo algunos libros, no traje todos. Me olvidé de retórica, de ponerlo. Bueno, después tenemos lo que es todo filosofía natural, sobre el cielo, física, meteorología, acerca de la generación y la corrupción. Ahí, ¿se está viendo o yo estoy leyendo otra? No, está bien. Sí, Se está viendo. Bien. Me parece bien. Bueno, y a ver, ¿qué es lo que Aristóteles va a entender por filosofía y qué es lo que va a tratar en la obra de metafísica? Para Aristóteles, ahí hay un chat, ¿puede ser? No, bueno. No, alguien que se... Bien. Va a tratar que filosofía no se trata de una ciencia productiva, y esto está claro incluso de los primeros filósofos. Esto de ciencia productiva, ¿por qué creen que no se trata la filosofía de una ciencia productiva? Creo que, perdón, no sé si puedo decir algo. ¿Sí? Sí. Creo que porque no es eminentemente práctica, o sea, todo necesita de una comprobación que no termina siendo algo que se escribe en un papel así nomás, o sea, como que se duda, se conversa, se vuelve sobre teorías de filósofos y demás, no es una... O sea, fácil un enunciado, como si fuera algo científico. Bueno, 2 más 2 son 4. Entonces, quizá por ahí sea considerada que no es productiva. O sea, claro, eso sería como un estereotipo que hay ahora de filosofía, como que no produce nada útil. Sí, que eso, no como que no bueno, es utilitaria. Claro. Claro, pero la cuestión acá de productiva es que con la filosofía no hacemos, por ejemplo, una mesa, por decirlo así, no fabricamos algo. En ese sentido sería como que no hacemos de un objeto y lo modificamos, sino que es una ciencia o es un saber. Acá hay que usar los términos con más generalidad porque vienen del griego y hay muchos líos con las traducciones y eso ahora no interesa para la cuestión de meterse en esos detalles, pero Aristóteles nos dice que es una ciencia que estudie los primeros principios y las causas, y sin duda el bien y el bien son una de las causas. Y acá ya nos estaba dando pista Aristóteles de qué principios pueden ser. ¿Principios sobre qué? ¿Sobre el mundo? ¿Sobre la realidad? Ahí estaríamos en metafísica. Pero si hablamos de principios o causas, las causas de los fenómenos naturales, estaríamos en filosofía natural. Estaríamos hablando de la física o sobre el cielo, que son obras de Aristóteles. Y si todo esto, como dice Aristóteles, también se estudia el bien, y el bien es una de las causas, preguntarse por el bien es ya ir al terreno de la ética, como de la ética y como aquella, por ejemplo, de obras de Aristóteles. Ahora, Aristóteles nos dice que todos los hombres desean por naturaleza saber. Y esto de considerar que los hombres desean por naturaleza saber está dentro de la parte de gnoseología, por esta cuestión del saber o del conocimiento, pero también por una cuestión de antropología filosófica. ¿Qué es el hombre? ¿Cómo lo definimos el hombre? Entonces acá tenemos como una noción de lo que es el hombre. El género humano, a diferencia de los animales, nos dice Aristóteles, que posee el arte y razonamientos. El arte va a ser esa parte que para Aristóteles también está la cuestión de lo productivo, del producto, y razonamientos. Y de nuevo, los razonamientos se pueden también relacionar con otra área de filosofía, que es la lógica, y todos los tratados de lógica como primeros y segundos analíticos. Y acá de nuevo, el saber, entonces, el conocimiento. En este sentido, la sabiduría trata sobre las causas y los principios de las cosas. Y es como volver siempre a lo mismo.
las cosas de qué. Y ahí tenemos un montón de ramas de la filosofía que se va a encargar de eso. Más o menos, ¿vamos bien por ahí? ¿O? Sí. Sí. Sí, perfecto. Bueno. En el texto, en el texto que le habíamos pasado por mail, había como un nivel de ingreso a la filosofía que es el asombro. Más o menos se acuerdan Sí. de los esa jerarquía, el asombro, la duda y las situaciones límites. Bueno, Aristóteles nos habla del asombro. Y en metafísica, me olvidé de nombrarles, antes de que él haga toda su teoría sobre la metafísica y sobre las causas y los primeros principios, pasa revista sobre todos los filósofos anteriores. Y en ese paseo de la revista, lo primero que nos habla es sobre el asombro que él nos dice. Tanto antes como ahora, o sea que este asombro sigue siempre vigente, los hombres se inician en la filosofía porque se asombran. Se asombraban, bueno, ahí lo copié mal, al principio de las rarezas obvias, y después poco a poco fueron avanzando y cuestionándose realidades menos evidentes, como los fenómenos de la luna, del sol, de las estrellas y la génesis. Esto también tiene que ver con algo que no está en el texto, pero de cómo se van explicando los fenómenos celestes que vemos en el cielo. Antes de la filosofía, entre comillas, a lo mejor teníamos algún mito que nos explique cómo se mueven los planetas, hacia dónde va el sol, por qué hay cambios de estaciones. Pero luego, cuando está ese asombro, pero se quiere buscar como razones o el porqué o las causas de estos fenómenos, ahí se va empezando a hacer lo que es filosofía. ¿Alguien habló? ¿Preguntó algo? No. ¿No? Bueno. Y acá también va a estar en juego la cuestión de la ignorancia. Aquel que no tiene explicación para algo se asombra y se reconoce ignorante al hacerlo. Esta cuestión de que el filósofo tiene que saber todo. Y acá lo que pasa es que ese asombro surge también de la ignorancia o del desconocimiento frente a algo. Y también puede ser como un motor de búsqueda hacia ese conocimiento verdadero que Aristóteles va a querer siempre. Los primeros pensadores filosofaban para escapar de la ignorancia. Es evidente, para escapar de la ignorancia. Es evidente que deseaban la ciencia solo por el conocimiento en sí mismo y no como fin último alguno. Y esto también tiene que ver, a lo mejor lo podemos relacionar con este estereotipo de la filosofía, bueno, ¿para qué sirve? Solamente amor por el saber contemplativo, de una forma de contemplación del mundo nada más, o hay algo más en ese juego. ¿Vamos bien por ahí? Sí, perfecto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Nada? Sigo, si no. Lo sigo. Acá en el chat, sí. Perdón, Leonora, que te interrumpí. Simplemente que te sumaban a lo que vos preguntabas, que era una ciencia básicamente, que es especulativa, no ciencia, si se lo venía yo, perdón, que es un conjunto de reflexiones, que no hay un producto concreto. Esto es lo que te agregamos por allá. Bien. Retomo esto de conjunto de reflexiones. ¿Dónde está esta cuestión de reflexionar entonces? En el uso de razonamientos, en el uso de la razón, de la palabra, del lenguaje. Y eso se va a relacionar con otra rama de la filosofía, que es la lógica. Actualmente, la lógica, ahí es como les puse, es el estudio de los principios y de los métodos utilizados para distinguir, de nuevo errores de tipeo que encuentro, un razonamiento correcto del incorrecto. Entonces, ¿qué podemos decir con esto? Y qué es lo que Aristóteles también va a tratar de la lógica, tanto en los analíticos primeros como en los segundos analíticos. Entonces,
Para Aristóteles hay una teoría del razonamiento en un sentido general, que es que tenemos que tener en cuenta algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué es la investigación? ¿Qué es lo que vamos a investigar? ¿A qué corresponde? Aclarando que es sobre la demostración. Entonces, ¿qué quiere o qué es la ciencia demostrativa? Y la ciencia demostrativa para Aristóteles va a ser una ciencia en la cual nosotros empleemos razonamientos, enunciados, proposiciones que tengan características especiales, pero que esas características especiales tengamos un sustento, como decir una base para decir, bueno, yo sé de algo, hago un enunciado que de carácter como de conocimiento científico, que esto Aristóteles lo va a llamar razonamiento científico, que es algo distinto a un razonamiento de modo sofístico o accidental. La cuestión está entonces acá de, bueno, por ejemplo, hacemos una investigación y creemos conocer la causa por la que la cosa o tal cosa de nuestro objeto de estudio es. Y la causa va a ser de una determinada manera y no cabe que sea de otra manera. Mediante estos razonamientos va a haber esta cuestión de que tiene que ser de una forma y no de otra. Entonces, para Aristóteles, y creo que no estoy pasando las diapositivas, y les pido disculpas, se me colgó la pantalla. Acá. ¿Ahora la ven? Esta parte que es necesario que esta ciencia, la ciencia demostrativa, se base en cosas verdaderas, primeras, inmediatas, más conocidas, anteriores y causales respecto de la conclusión. Así los principios serán también apropiados a la demostración. Si recordamos las cuestiones que habíamos visto sobre el libro de la metafísica, que la filosofía es una ciencia que estudia los primeros principios y las causas. Y acá la lógica se tiene que basar en esas cosas verdaderas, en esos principios inmediatos, para hacer después la demostración. La demostración en base a razonamientos, entonces. Ahora, ¿qué les parece que es un razonamiento? ¿O cómo elaboramos el razonamiento? ¿En base a qué? ¿A qué tipos de enunciados? Tenemos que dar buenas razones, tenemos que dar argumentos, podemos dar a lo mejor situaciones hipotéticas. Les pregunto, no sé, ¿qué les parece cuando nosotros, qué tenemos en un razonamiento? Tenemos oraciones, proposiciones, que de alguna forma se van a enlazar y se va a llegar a una conclusión. Acá sí, yo creo que es un proceso. El razonamiento es parte de un proceso, digamos, de distintos elementos, de lo evidente y de lo que uno puede percibir a través de los sentidos, a formular alguna hipótesis y y emitir un juicio o elaborar algún juicio con respecto a lo que pretendió demostrar. Claro, perfecto. Y del razonamiento, habíamos dicho que es el objeto de la lógica en cuanto a tener las herramientas para poder distinguir un razonamiento correcto de un razonamiento incorrecto. Cuando razonamos sobre cualquier asunto, elaboramos argumentos para apoyar nuestras conclusiones. De esto lo saco de un manual de lógica que se llama Introducción a la Lógica de Copy. Después les mando el material, está todo ahí. En nuestros razonamientos exponemos las razones que creemos que justifican nuestras ideas. Sin embargo, las razones que ofrecemos no siempre son buenas. Y ahí está el uso de la lógica para que tengamos buenas razones.
Y estos razonamientos que elaboramos mediante argumentos, los podemos formular tanto de manera escrita o hablada. No solamente el razonamiento podemos escribirlos perfectamente en papel, sino también cuando hablamos está este juego de ver qué razonamiento es correcto o no, o qué argumentos se emplearon para sostener una idea. Y con cada argumento la pregunta principal en cuestiones de lógicas va a ser la conclusión a la que llega cada persona. ¿Se sigue de las premisas que se utilizaron? O sea, va a haber siempre una relación entre lo que yo voy enunciando antes de llegar a la conclusión. Y si esta conclusión se basa en esas premisas, y con qué fuerza. Entonces. Perdón, no están pasando sí. las diapositivas. Oh. A ver. Perdón que te corté. Entonces, a lo mejor se tildó el... Dejo de presentar y ahora presento de nuevo. Vale. Por las dudas. Y te leo mientras tanto lo del chat. Dale. Que viene con lo que estás diciendo. Claudia agrega que son procedimientos. Eleonora dice razonamientos como enlace deductivo entre causas y efectos. Y Ana dice facultad que permite resolver problemas. Sí, ahora para que me perdí en la página porque quiero compartir. Las razones. Ahí está. Y ahora te digo cuando se ve. Ya puse a compartir, no sé si se ve de nuevo. No, todavía no. Y Hugo levantó la mano. Bueno, ya hablé Hugo mientras. Dale, Hugo, te escuchamos. Tenés silenciado el micrófono, Hugo. Sigue silenciado, Hugo. A ver si lo puedo ayudar. A ver, ahí está. Hugo, tenés silencio. Ahí está, perfecto. No, yo me estaba preguntando, que hablaban de lógica y de razonamiento. ¿Cómo, no sé cómo decirlo, pero qué involucra, qué es lo que está como primero, el razonamiento y después la lógica, o la lógica y el razonamiento? O ambas tienen una conexión, digamos, porque yo lo encuentro como que lo lógico viene como que está razonado, pero también pienso que a veces la razón es por una lógica. Entonces, ¿qué es lo que se define como para poder, o sea, no encuentro la vuelta? No, está bien. ¿Qué hay primero si razonamiento lógica? Sería como tratar de responder qué fue primero, si el huevo o la gallina, porque todos razonamos y la lógica como disciplina filosófica son las reglas de ese buen razonar, o también se podría decir, aunque no los compartan muchos lógicos, las reglas del pensamiento o de cómo pensar, de qué manera articulamos nuestras ideas, por ejemplo. Y en lógica, estos criterios o estas herramientas para estudiar la composición de los razonamientos es como la parte más dura, porque hay reglas y hay principios que no se pueden contradecir o no se pueden quebrar. Es como, para mí, una de las partes más exactas, porque lo que va a buscar la lógica es que siempre tengas una argumentación bien hecha, y para tener una argumentación bien hecha vas a tener que tener algunas reglas lógicas, algunas reglas que son de inferencias, otras reglas de implicación, otras reglas de la conclusión, otras reglas de cuál es el peso de tu argumento o de tu proposición. Si yo tengo dos enunciados que son flojos en sentido lógico, que no tienen fuerza para hacer una generalización enorme, ahí voy a estar haciendo alguna cuestión incorrecta o un argumento incorrecto. Si yo, no sé, digo, bueno, el cielo es azul de día y pasa un planeta y después afirmo que cualquier planeta que tenga atmósfera
el cielo va a ser azul, ahí estoy como floja de papeles. Mi conclusión es bastante fuerte en comparación a las otras dos premisas que tengo, como que presento como evidencia. No sé si se entiende. Esa puede ser una. Otra puede ser, que lo vamos a ver más adelante, de hay algo que se llama en lógica, que son las falacias, que es un argumento falaz, un argumento que no tiene peso, que no es un argumento sólido, que no cierra por ningún lado. Y las falacias las cometemos todos, no podemos salir de las falacias, está en todo tipo de discurso, puede estar en un discurso que nos pueda llegar a engañar y tener ese carácter de científico, pero no lo tiene, está mucho en los discursos políticos, está en las propagandas también, como de venta de algún producto, y te pueden decir, todas las personas consumen tal producto porque es bueno. Por lo tanto, vos también debés consumir ese producto. Ahora, vamos con las herramientas de la lógica, con los criterios que nos da la lógica, y eso se cae a pedazos. También las falacias incluso pueden ser como un recurso literario para hacer un juego de palabras. Cuando tenemos un caso de un término que puede tener distintos significados, no es que está mal hacer falacias, ni bien en un sentido moral, sino acá estamos en la estructura de los razonamientos, de los argumentos. ¿Vamos bien por ahí, Hugo, o hice más quilombo? No, está bien, no, está bien. Yo lo que quería era más o menos entender entre la lógica y el razonamiento, cómo que es lo que va como primero, pero digo que la parte que, o sea, yo lo que pienso es que como que van paralelos, o sea, como que una cosa no está exenta de la otra, es como que las dos se necesitan. Totalmente. Sin razonamientos, sin la parte de razonar o de argumentar, no habría lógica. No hay lógica. Pero si no hay argumentación ni razonamientos, no habría absolutamente nada, porque dentro de todo ese campo enorme, lo que estamos hablando es del lenguaje. Es filosofía. Claro, acá Leonora nos dice por el chat, la lógica sería una herramienta para el razonamiento, y Ariel dice, la lógica le da rigor, o rigurosidad, perdón, al razonamiento, ¿no? Sí. Acompaña. De hecho, muchos de ustedes en algún momento nos comentaron, cuando cursaron, si tuvieron oportunidad en su secundario ver filosofía, muchos trabajaron tablas de verdad, lógica aristotélica, bueno, que es un poco también en el estudio de la filosofía. Durante mucho tiempo en las currículas de secundaria se daban estos temas. Y no tanto... Sí, y bueno, y después también la lógica, toda esta parte que estoy exponiendo de la lógica se llama lógica informal o lógica del lenguaje natural, del lenguaje que nosotros estamos empleando y hablando ahora. Hay toda una parte de la lógica que es la lógica del lenguaje formal, y es como un tipo de álgebra o de ecuaciones raras con letras y conectivas, que no las puse yo porque si no hoy me terminaban matando, pero esa también, esa parte como más abstracta, entre comillas, también se estudia en la lógica como disciplina. Alejandra levantó la mano, me parece. Sí, quería, bueno, justamente esto que mencionás, qué importante que es el lenguaje, la construcción mental para expresar las ideas, qué importante, o sea, acá vemos realmente toda la implicancia de esto de poder construir un pensamiento y expresarlo, es sumamente importante, y el lenguaje es vital. Yo... Bueno, era porque ahora soy voluntaria en alfabetización de adultos, y es muy notable cómo, si yo cuando empecé, y todavía lo hago, me pregunto, con mucho respeto por supuesto, ¿no? Cómo las personas pueden construir con un vocabulario limitado o un desconocimiento muy grande porque no tuvieran posibilidades, ¿no? Digamos, de educarse. Qué importante, o sea, porque hay algo muy notable, que bueno, lo resumo para no cansar, que es, por ejemplo, cuando no hablo de filosofar, hablo de imaginar,
la concepción del término imaginar es casi inexistente. Bueno, justamente esto remite a la importancia en el razonamiento, ¿no? No, es fundamental. El tema del lenguaje para mí es fundamental para construir cualquier base de pensamiento. Imprescindible, te diría. Era eso nada más, porque cómo está todo relacionado, ¿no es cierto? Todo esto que estamos conversando, cómo está todo relacionado, toca todos los costados. Bueno, eso era. Acá Eleonora nos dice. Eso Sí. te iba a decir. Bueno, no te quiero pisar más, que te ando pisando. No, pero yo porque así te ayudo, si no entre la... Eleonora dice, es que es cierto, a veces parece que sin lenguaje no hay posibilidad de razonamiento. Digo, qué interesante como pregunta, como problema, ¿no? A ver, ¿no? ¿Qué lugar le damos al lenguaje, si forma parte del razonamiento o es otra cosa? ¿Sí? Si hay una distinción entre pensar, razonar, ¿no? Todo esto todo esto se estudia en filosofía, son campos, incluso algunos campos muy contemporáneos sobre estas problemáticas. Acá Claudia agrega, justamente los argumentos deben ser elaborados de forma oral y escrita, en forma oral y escrita. Está hablando del lenguaje, Pensamiento y lenguaje, obra fundamental de Vygotsky. ¿Sí? También está Noam Chomsky con la gramática universal en torno a la cuestión del lenguaje. Hay muchos filósofos que abordan estos problemas. Por eso digo, esto que Eleonora lo plantea, también podríamos ponerlo entre signos de interrogación, porque es un ámbito interesante para explorar. Bueno, Wittgenstein, nos dice Roberto, tal cual. Para mí es un terreno complejísimo. Marisa nos habla de el lenguaje comunica lo que se piensa o razona. Bueno, ahí también hay que ver si el lenguaje comunica o no. Y Andrea dice, Leonardo da Vinci en sus obras vemos todo un lenguaje. Bueno, hay un montón de ideas. Claudia suma, el lenguaje nos permite la mediatización. Bueno, también esto es una corriente, una idea sobre el lenguaje, creo que todas estas, ¿no? Ahí Sergio y Nora levantaron la mano también. Bien, perfecto. Sí, yo respecto al tema del lenguaje, creo que hay un ejemplo muy claro, las redes sociales. O sea, si alguien cree que se puede argumentar algo en una red como Twitter que tiene una limitación absurda de 240 caracteres, que son unas poquísimas palabras, o sea, bueno, creo que es un error. Y bueno, o sea, yo aclaro, me interesa particularmente el lenguaje por mi oficio, yo soy corrector de textos. Pero, bueno, o sea, en las redes sociales todo lo que vemos es nene, feo, caca, malo. O lindo, tonto, bueno, o sea, palabras sueltas, no hay un argumento absolutamente de nada prácticamente. Lo que hay, o sea, no hablemos de la cantidad de mentiras y de bolazos y de macanazos que aparecen y de la cantidad de barbaridades. Aquella gente que bien intencionadamente a lo mejor quiere decir algo, pero dice una sarta de barbaridades. Bueno, yo creo que el lenguaje es fundamental para poder entenderse y para poder razonar. O sea, me parece que a veces es necesario hasta aclarar algunos términos para saber qué es lo que uno está queriendo decir. Digo, o sea, es más, hay un lenguaje o hay un intento de modificación del lenguaje, y acá yo sé que voy a tirar la piedra, que es el lenguaje inclusivo. O sea, la utilización de algunos símbolos que no son pronunciables, por ejemplo, bueno, es algo, bueno, o sea, no se puede decir totex. O sea, no se pronuncia eso. Más allá de las consideraciones que uno pueda hacer sobre lo correcto, lo incorrecto, o lo que algunos creen que Nuestra Señora Madre Academia Española de la Lengua mande, bueno, creo que es algo que hay que tratar de ver. O sea, honestamente, bueno, me parece que el lenguaje es fundamental. No quiero ahondar sobre esto, pero bueno, me parece que son los dos ejemplos clásicos. O sea, el pretender hacer un lenguaje
para mí artificial, porque no conduce a nada. Y la otra es que en las redes sociales la falta de lenguaje, o sea, la falta o sea, impide una comunicación clara e impide un razonamiento. Sobre todo se ve en los chats que tienen que ver con política o con noticias de actualidad. Eso, he dicho. Perfecto. ¿Nora? Sí, yo lo que quería decir es que decían, bueno, sin lenguaje no hay razonamiento, hay que ver qué lenguaje. Yo, que soy profesora de personas discapacitadas, bueno, yo creo que aunque no haya una oralidad del lenguaje o una transcripción escrita, hay un razonamiento. Todos tenemos alguna posibilidad de razonar y bueno, y de plantear algunos caminos, ¿no? Que a veces nos sorprendemos porque decimos, bueno, fíjate el camino que hizo para darle sentido a algo que yo le transmití. Y con respecto a lo que manifiesta Sergio, creo que, bueno, que con lo de las redes, para poder escribir algo con sentido en Twitter o usando pocos caracteres, hay que tener una capacidad de síntesis muy importante para que lo que uno transmite tenga coherencia y no pase justamente esto que parezca un disparate. O sea que para mí es una capacidad, digamos, es algo, una habilidad a desarrollar tal vez, ¿no? El poder transmitir aún utilizando pocas palabras. Tenés que tener un nivel de razonamiento muy amplio para poder hacer una síntesis y decir en pocas palabras algo. Y con respecto a los íconos o a los lenguajes estos que están recortados, también que a veces decimos, bueno, se sustituyen letras por cosas que no se leen, pero también a mí me hace pensar en los jeroglíficos que utilizaban los egipcios, que eran lecturas, eran modos de lecturas distintos, y que bueno, creo que esto, el lenguaje se estructura de distintas maneras. Y que bueno, la capacidad de interpretación o de generalización, nosotros vivimos en una cultura con el lenguaje es una convención, son convenciones y formalidades normatizadas para poder transmitir algo de modo universal o que llegue a la mayor cantidad de gente. Pero bueno, creo que hay multiplicidad de lenguajes. El arte, por ejemplo, es un modo de lenguaje y de razonamiento también. Creo eso. Bueno, retomo lo de Nora, así sigo avanzando un poco y paso algunas cosas por una cuestión de tiempo, pero después les mando el PowerPoint completo. Pero Nora decía de que qué difícil es transmitir una idea o hacer una argumentación en tan poquitos caracteres o palabras. Y retomando esta cuestión de las falacias, de estos argumentos que son flojos o que son malos, que nos pueden engañar, se pueden cometer, se pueden cometer falacias con argumentos así largos, pero también con argumentos así cortitos. Y esto, a modo de ejemplo, la apelación a la emoción. En esa cita, que no la voy a leer para no perder tanto tiempo, es sobre la defensa de Sócrates hacia su juicio. Y lo que va haciendo Sócrates primero, atacar, entre comillas, a los miembros del jurado, como despreciándolos. También evoca la cuestión de la emoción cuando dice que es un padre de familia. Más adelante. Otro tipo de falacia que se utiliza mucho, que es el argumento. El argumento contra el hombre, o el argumento ad hominem, también se utiliza. Y acá una frase extraída de un manual que habla sobre este filósofo Nietzsche. Lo que está hablando, más de su contenido filosófico, son de utilizar características peyorativas para hablar de su filosofía o de su no filosofía. Por ejemplo, dice, era en lo personal más filosófico que su filosofía,
Su discurso sobre el poder, la crueldad y la soberbia y la inmoralidad era la manía de un joven estudiante inofensivo y de un inválido constitucional. Está hablando de cómo es su filosofía, pero en realidad está dando argumentos o razones sobre su personalidad en un sentido peyorativo. O lo mismo se puede decir, bueno, no hay que leer a Heidegger porque estuvo en el partido nazi. Esa también es otra falacia cortita. Esa va para Twitter directamente, entra seguro. Después, perdón, ¿qué? Digo que estas acusaciones, como decía, estas falacias, son muy comunes y como vos decís, incluso en los debates políticos, o sea, sin darnos cuenta, por eso digo, está buenísimo que señales, porque después uno cuando hace el ejercicio rápidamente puede encontrar como esos descalificativos que no son argumentos, sino que más bien apelan, ¿no?, a otro tipo de discurso que sin embargo convence, ¿no? De algún modo cuando uno lo escucha puede generar un juicio sobre sí, y es también lo que venimos a veces señalando que durante el curso del año pasado y sobre de no quedarnos con apreciaciones como no me gustó tal filósofo, ¿y por qué? Y porque me aburrió, escribía feo, muy rebuscado, no le entendí nada. Eso son todas falacias en algún sentido. Entonces, está bueno como para identificar, como vos decís, en otros tipos de discursos, en los discursos políticos, en vez de defender una idea o decir, bueno, tu idea política no me convence por tal y tal cosa, te ataco vos, ataco a tu persona. O también otros tipos de falacias son, bueno, vos me estás hablando de un tema del Estado, bueno, yo la noción de Estado te la transformo y te digo que estamos viviendo en un gran hermano. Eso también es una forma de distorsionar lo que se está discutiendo. Y después, por ejemplo, generalización apresurada. Y en este caso, en la cita, lo que vamos a ver se estaba hablando, todas estas las saqué de manual, se estaba hablando sobre la comida y sobre la alimentación y que hace mal, por ejemplo, vivir a pescado y papas fritas. Y el dueño del local se defiende diciendo que tomen de ejemplo a su hijo que vivió toda la vida comiendo esas cosas y no tuvo colesterol. Y eso también es de un caso muy particular hacer una generalización totalmente apresurada, como dice el nombre de la falacia. Después tenemos falacia de equivocación, que esta es la que le había nombrado de los términos. Y acá, bueno, la cita que emplea el manual es una cita de Alicia en el País de las Maravillas, que hace el juego con nadie. Se van cruzando a nadie en el camino, como que no hay ninguna persona, y a nadie como persona. ¿Por ahí vamos bien? Fue bastante rápido, pero si no, me quedaría como un temita más y o no sé, o seguimos la clase que viene. No sé cómo están ustedes de esto. Si están cansados o no. No, bien, sigamos. Siempre pilas. Me gusta. Bueno, entonces, habíamos visto esto de la filosofía, de la investigación sobre las causas, sobre los principios. Vimos la rama de la lógica como estos criterios para buenos razonamientos o como herramientas para el buen razonar, o lo que se busca, la distinción entre un razonamiento incorrecto e incorrecto. Pero bueno, también habíamos visto a lo largo de todo ese listado sobre las obras de Aristóteles, muy vastas, que también se puede relacionar con la ética. ¿Y por qué se puede relacionar con la ética estas ramas? Porque para Aristóteles, toda arte y toda investigación, lo mismo que toda acción y toda elección, tienden, según se admiten, a algún bien. Si recordamos, una de las cosas que busca la filosofía es también investigar acerca del bien, o que de esas causas algunas conducen al bien. Por eso se ha declarado con acierto que el bien es aquello
a lo que todas las cosas tienden. A todas las cosas tienden, tanto como las acciones morales, como también los fenómenos naturales. Cuando se dicen que, por ejemplo, en Aristóteles, en las obras de filosofía de la naturaleza, los movimientos van a ser naturales, se dirigen hacia una dirección en particular, también vale en este sentido. Por eso están todas las obras de Aristóteles como relacionadas. Para Aristóteles, la cuestión de la ética va a estar en una cuestión en particular, que es el estudio de la virtud, que la virtud se puede entender como el punto medio entre dos extremos, entre dos posturas o acciones morales. Y Aristóteles nos dice: puesto que lo querido es el fin y lo que se delibera y eligen son, ahí me comí una letra, los medios que llevan al fin, las acciones referidas a estos estarán en conformidad con la elección y serán voluntarias. El ejercicio de las virtudes depende de nosotros. Entonces, dentro de esta ética o esta ética de las virtudes, lo que vamos a tener es, por un lado, la elección, la deliberación para nuestra acción moral, y por otro lado, la educación en cuanto a estas virtudes y en cuanto a una figura ejemplo, que va a ser la figura del prudente, que es el ejemplo para buscar el punto medio entre dos extremos. Por ahí vamos bien. Yo sé que es un salto muy, muy rápido en cuestión de tema. Pero esto es para introducir otra rama de la filosofía dentro de esta obra aristotélica. ¿Y qué es entonces la ética o qué es la moral? Y acá volvemos a lo contemporáneo, a lo nuestro. La ética como rama filosófica. Maliandi, que también es el autor de otro manual de filosofía, dice: la moral en sí misma, y mientras haya seres humanos que se interrelacionan, no puede morirse, aunque pierda vigencia o se desintegren los sistemas morales tradicionales, o incluso la sistematicidad se convierta en caos o se embote la lucidez para entender lo que pasa. La ética, en un sentido muy general, es el esfuerzo entonces de la razón por evitar o mitigar semejante embotamiento. Y acá de nuevo, en cuestiones éticas, ¿qué aparece? Aparece la razón. Y vamos a ver que también aparecen principios, aparecen normas. ¿Vamos bien por ahí? Sí, Miru, perfecto. Bueno. Uy. ¿Tenés algunos comentarios en el chat? ¿Cómo? Ay, no, escuché re bajito. Perdón, no, que digo, tenés, acá Leonora en el chat nos dice que aparecen convenciones de convivencia. Claro, sería toda la parte normativa, los códigos, o acuerdos, claro. O acuerdos, sí. Y lo que vamos a ver, para ser más rapidito, estoy buscando, lo leo, a ver. Son los distintos niveles de reflexión ética que hay. Y hay, en estos distintos niveles de reflexión vamos a ver que algunos tienen carácter reflexivo filosófico y otros no, pero no quiere decir que estén fuera de cuestiones éticas. Pero siempre teniendo este foco de la ética como disciplina filosófica. Tenemos un primer nivel, que es la reflexión moral, que es normativa, porque va a hablar de un conjunto de creencias morales, de actitudes morales, de códigos, de normas, de costumbres, pero no es filosófica. Acá la pregunta es: ¿debo hacer X? O sea, ¿debo hacer Y? Bueno, podemos poner cualquier acción moral. Y lo que se busca como respuesta a esa pregunta va a ser más bien de una forma de un consejo. Entonces, por ejemplo, si nosotros, no sé, se me ocurre un ejemplo religioso, pero no quiero ofender a nadie, pero va y se confiesa con el padre y le cuenta un problema, ¿y qué debo hacer? El padre le va a decir o le va a dar
un consejo en este nivel de reflexión moral, por más que esté cargado de toda la cuestión religiosa y normativa, lo que se busca es más bien un consejo en ese sentido. No sé si el ejemplo es el adecuado, es lo que se me está ocurriendo ahora. Después tenemos la insistencia en que es un nivel no filosófico. No filosófico. Se hincapié en la idea del consejo, digamos, ahí hay una separación de planos. Claro, o incluso si en una charla entre amigos le preguntas a alguien qué debo hacer, lo que vas a ver un intercambio de opiniones o de consejos, o yo haría tal cosa, pero no es reflexivo. ¿Por qué? Reflexivo en el sentido filosófico. Porque cuando hay algo de filosofía dando vueltas, siempre vamos a lo mismo, al porqué, a la justificación, a su fundamento, a las causas. Y eso, para tener un porqué o una justificación, está la parte de la reflexión ética, que es la ética normativa, que esta sí es una reflexión filosófica. Por ejemplo, las tareas de fundamentación y de crítica de normas, ellas requieren ya una reflexión más fina y sistemática que la mera reflexión moral. Y acá, cuando hablamos de sistemática, en el sentido de que en la ética normativa va a haber distintas corrientes de las cuales se va a poner el foco en distintas cuestiones, algunas en la norma, otras en el fin, otra en el medio, pero siempre va a estar esta característica de sistema, de reflexión. Y acá la pregunta, ¿por qué debo hacer X? Ahí uno está cuestionando el deber de una norma, por ejemplo, o por qué debo hacer tal cosa, porque hay un imperativo o no. Y lo que se requiere, o lo que se pide con esta pregunta, es una justificación, es un fundamento de por qué alguien debe hacer tal cosa. ¿Vamos bien por ahí? No estoy leyendo chat, no veo nada, así que sí. Sí, quizá en un caso en un caso y en el otro siempre está teñido de un sesgo subjetivo, ya sea un consejo o una justificación, ¿cierto? Sí, pero en el caso de la ética normativa, un sesgo subjetivo, no en el sentido de subjetivo particular, desde mi punto de vista, sino va a haber un sesgo desde qué corriente filosófica, ética, claro, la cuestión. Claro. Uh-huh. Miru, acá en el chat, Claudia te pregunta en realidad, ¿esas normativas serían deontológicas, normas, las distintas profesiones? Sí, hay dos distinciones en ética, con palabras así difíciles, específicas, que una es la deontología, que sería la parte de la ética que estudia todo el carácter normativo, pero después dentro de la ética también está sería como axiología, me parece, o me estoy confundiendo de nombre, pero ahora lo busco, que es el carácter valorativo. Si hay una jerarquía de valores, axiológico, perdón. ¿Cómo evaluamos tanto los actos como las personas que producen esos actos morales en un sentido de valor? Y ahí va a haber como dicotomías entre, bueno, ¿qué pesa más? ¿La norma o el valor? ¿O cuál de estas dos es más importante o no? ¿Qué tiene más peso o qué tiene más importancia? ¿Un imperativo, la norma, o un juicio de valor? La distinción entre deber y bien también puede ser. Esas son dicotomías que agarran estas dos partes de la deontología, lo normativo. Lo normativo nos va a decir cómo debemos obrar, y lo axiológico como esta cuestión de evaluación de lo valorativo. Gracias, Miru. Gracias. Y después hay otro tercer nivel en la reflexión ética, que es una reflexión filosófica, pero es neutral en el sentido de que no tiene este carácter normativo. Y esto
se va a relacionar también con la lógica, porque, o con filosofía del lenguaje, porque ya se emplea un lenguaje específico en el que se expresa lo normativo y lo valorativo. Acá lo que va a haber es una claridad de los conceptos que utilizamos en ética, ya sea en su carácter de las normas, como en su carácter valorativo. Y tenemos preguntas como, ¿está bien planteada la pregunta anterior? O sea, la pregunta anterior era, ¿por qué debo hacer X? ¿Por qué sí y por qué no? ¿Qué carácter tiene una expresión lingüística como debo hacer X? Y con todas estas preguntas lo que va a haber de respuestas son aclaraciones a este lenguaje utilizado en ética. Y después tenemos otra reflexión ética, que es la reflexión que corresponde a la ética descriptiva, que tiene que ver más que nada con el conocimiento científico, porque lo que se busca es la realidad empírica de las creencias, de las actitudes, de las costumbres, de los códigos. Y la pregunta es, ¿cree A? A puede ser un sujeto, puede ser un pueblo, puede ser una época, que deba hacer X. Y con esa pregunta lo que estamos buscando es una información. Por eso no entra dentro de lo que es la reflexión filosófica. ¿Vamos bien por ahí? Ya yo creo que lo estoy bombardeando a todos. No, igual Miru, estas clasificaciones también están buenísimas porque después cuando uno quiere hacer el ejercicio de circunscribirse a un tratado filosófico sobre reflexiones morales, digamos, también se pueden esquematizar, es decir, bueno, una ética normativa, ¿no? Pensando sí, no estoy corregirme cualquier cosa, ¿no? Pensando en la obra aristotélica, ¿no? Que podría ser dentro de lo que sería una reflexión, una ética normativa, ¿no? ¿Está bien? Era normativa. Sí, renormativa, sí. Normativa, sí. Y dentro de lo que son las corrientes, no hablamos ya de una deontología, sino que hablamos de una teleología, ¿no? Porque una ética que supone un fin. Claro, y el fin es de la dicha, la felicidad, del bien. Exactamente, la famosa eudaimonía. Entonces, todo esto que estamos haciendo sirve también como ejercicio, por eso digo, y este manual que Miru seleccionó, el de Mariandi, es un manual específico sobre ética, digamos, entonces la intención siempre es que todo esto nos ayude a organizar nuestro pensamiento, que después lo podamos volcar en ese escrito. Por eso digo, todo esto sirve, por ahí pensaba recién en lo que Sergio comentaba sobre las categorías, si bien estábamos en la otra área, pero el ejercicio de clarificación de los conceptos, que es un ejercicio muy analítico, y como vos también señalabas en relación tanto a la parte de la argumentación como en esta dimensión, bueno, es una práctica filosófica muy, muy típica, ¿sí? Es algo que los filósofos hacen, que es justamente analizar el alcance y los límites de las categorías, y es algo que nosotros nos tenemos que esforzar también a la hora de construir esos argumentos, esa idea, ¿no? Porque si no, todo entra en un nivel de generalidad, que es lo que la filosofía se esfuerza por no hacer en un punto. Entonces creo que todo esto está buenísimo. Sí, y bueno, para cerrar esto, y ya prometo que termino porque me estoy pasando del tiempo, en la cuestión de los problemas, hay como clasificaciones de los problemas éticos, pero en estas clasificaciones de problemas éticos lo que vamos a ver es cómo se relacionan con otras ramas de la filosofía. Son problemas éticos, pero siempre van a tener una vinculación con otra rama. O sea que las ramas de la filosofía no son islitas totalmente aisladas. Lo que está bueno es tener estas categorías y saber aplicarlas y saber decir, bueno, esto es un problema ético, pero que también se relaciona con tal rama de la filosofía. Y ahora les paso. Por ejemplo, problemas de la naturaleza del pensamiento práctico. Algo que no di durante la exposición, pero la diferencia entre filosofía teórica y filosofía práctica. Dentro de la práctica entraría la ética. Y esto, en este problema se trata del conocimiento moral. Y acá va a estar
relacionado con la nociología o con la epistemología, en el sentido de preguntarse, ¿hay realmente un conocimiento práctico? ¿Cómo se lo distingo del conocimiento teórico? Y acá el conocimiento moral y la argumentación práctica ha interesado desde la antigua Grecia. Oh, gracias, puse. Ahí está. Después tenemos el problema del obrar racional, bueno, que acá es moral. Bueno, se me está poniendo mal. ¿Estás cansado? Sí, ya estoy, y el PowerPoint también ya está cansado. Es el estudio de las formas de esta acción moral. ¿Cómo y cuándo la razón determina formas de acción moral? También esto de los límites, o de, como decía Florencia, de los límites conceptuales y de las categorías. Problema de la consistencia en la acción y en el pensamiento moral. Y acá la lógica, porque este problema facilita el desarrollo de una lógica de las proposiciones normativas. El problema del conflicto moral, que acá sí aparece como una pregunta 100% ética, y es pensar por qué tal conflicto moral es un hecho básico de la moralidad. Después tenemos problemas de la noción de regla, y esto tiene que ver con lo que había mencionado antes, con distintos tipos de dicotomía en cuanto a qué debemos hacer, qué es lo valioso en sí mismo. Miru, Después, pero que te interrumpa, todas estas cuestiones, también para pensar este ámbito de la bioética, ¿no? Cuando se discuten cuestiones relacionadas al aborto, a la eugenesia, a la eutanasia, ¿no? Donde ahí aparece realmente, digamos, estas... Sí, por conflicto moral, tengamos en cuenta todas estas cosas que dice Florencia. Dilemas, que son realmente dilemas. Son dilemas, claro. Que no es tanto, ¿le puedo mentir al kiosquero o no? Claro, que sería más pensado siempre para ponerle Kant, cuando uno dice, no, hay que claro, actuar siempre lo que nos dice la razón que está bien, ¿no? En otros ámbitos nos encontramos con discusiones que, de hecho, bueno, hay toda una rama de la ética, que es justamente la bioética, que discute sobre, y como también decimos siempre, ¿no? Que tal vez no hay posiciones últimas ni respuestas últimas, sino de lo que se trata es de poder, bueno, abrir la discusión e intentar de clarificar y aportar a esa reflexión, que sigue siendo filosófica, no hay que olvidarse de eso, ¿no? Que la filosofía no nos va a decir qué está bien, qué está mal, si sí o si no, ¿no? Si es bueno o es malo, sino que lo que la filosofía nos va a hacer en tanto una reflexión sobre la acción humana, por eso es ética, tiene que ver con justamente aportar argumentos, preguntas, reflexión y demás, y no intentar de resolver el problema. Bueno, y nombro ya para terminar, que es el último tipo de problema, que es el problema entre lo moral y lo no moral. Y acá tiene que ver el juego que habíamos visto sobre la interpretación de los distintos términos y en qué sentido. Y cómo se interpreta entonces lo no moral. Si lo no moral lo tenemos como amoral, vamos a estar de un lado de lo normativo, de la ausencia de normas. Ahora, cuando decimos que es inmoral, ya estamos haciendo una cuestión de análisis valorativo. Siempre van a estar entonces el juego entre norma y valor dentro de la reflexión ética. También, bueno, y ahí está, ya los agoté y ya me quedé sin diapositivas en el PowerPoint. Súper completo. Sí. Vos nos vas a mandar todo esto por mail. Nos vamos con todo así.
¿Vos nos vas a mandar todo eso por mail? Sí. Así se torturan leyendo también. Bueno, buenísimo. Sí, por eso digo, siempre hay que pensar porque Miru hizo toda la tarea, pero hay que pensar también en que en la medida que nosotros nos vayamos acomodando con las lecturas y demás, todo eso nos va a dar cierta agilidad y nos va a permitir como explorar los ámbitos, por eso digo, que tienen que ver con sus intereses personales, con sus gustos, con sus profesiones, cosa que la filosofía los pueda acompañar, que también es un poco la intención siempre del curso, ¿no? Que les sirva ahí como herramienta, como búsqueda, y bueno, y que todas estas cosas que nunca las hicimos, ¿no? Que es la primera vez que le dedicamos el tiempo y que creo que eso nos va a dar a nosotros también mayor práctica filosófica. Y excelente el fragmento del PDF, que no lo alcancé a leer en toda su profundidad, pero lo fui subrayando y estaba fabuloso, realmente un aporte de ordenamiento, de conocimiento sobre la filosofía, y está buenísimo el fragmento que nos aconsejaste del PDF. Bueno. ¿Te puedo hacer una Miru, pregunta, Florencia? A ver si me escucha. ¿Sí? ¿Me escuchas? ¿Sí? Bueno, no, porque yo estaba interesada en leer algo en relación a los refugiados, algunos textos de Agamben. Y bueno, te mandé un correo, pero me parece que no llegó. Entonces, quería saber, aparte de lo que ustedes ya nos habían, nos dieron un PDF con alguna bibliografía específica, pero yo no lo puedo abrir, justo. Entonces sé que está el libro Desnudez, y no sé si hay algún otro que sea recomendable para la temática de los refugiados y de esta reflexión. Sí. De hecho, ese texto, hay textos posteriores, digamos, ese texto lo habíamos trabajado en el curso, más específico, sobre la problemática, que sí, si nos das un poquito de tiempo, porque ahora lo que se complica, cuando nos podíamos ver, se podía llevar el libro. Tengo que ver si puedo encontrarlo digital y demás. Mi pregunta era justamente si a lo mejor vos nos podías decir cuáles eran los textos. No necesariamente que lo tengan que enviar al texto completo para que yo ya lo tenga. Sí. Por ahí yo lo puedo buscar por internet, puedo hacer otro recorrido. Sí, claro que sí. Y vos estarías más orientada para la parte de filosofía política. Sí. Sería un poco la búsqueda. Bien, buenísimo. Sí, ahora claro que sí. Perdón. Lo de la clase de hoy, pero bueno, eso es aparte. Sí. Perdón, no, y está bueno la clase de Miru para ordenar un poco las preguntas y ver dentro de qué problemas se circunscribiría y qué preguntas por ahí podés formular en torno a la problemática. Perdón que no te respondí el mail, ahora ya me anoto y... Yo te lo dije aquí porque digo, a lo mejor no llegó o llegó como correo no deseado, pero aparte te insisto, no es para que me mandes el material, sino para que yo pueda saber cuáles son los textos y bueno, estoy buscando. Sí, por supuesto. Bueno, gracias. Me pongo al día. Bueno. Bueno, yo la saludo. Buenas tardes a todos y nos vemos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Nos vemos.